Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a seguir honrando ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar, amantísimo Padre. Gracias, Señor, por tenernos un día más, Señor, aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres grande, Señor, delante de nosotros, Padre bendito. Ponemos desde ya, Señor, todo lo que se haga en tus manos, Señor. Me aparto como siervo inútil, Señor, para que tomes control de mi vida, Señor. Así como hablaste, Señor, a mi vida, Señor. Habla a mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema, vivamos la locura del Evangelio, hermanos. Hemos escuchado hablar de locura, ¿verdad? Y, tal vez de otras personas, de otro tipo, pero en realidad la locura que nosotros debemos de vivir es el Evangelio, hermanos. Una definición de locura: acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona. Para los de allá afuera, hermanos, nosotros tal vez somos irracionales, tal vez nosotros no vemos las cosas como ellos lo ven, como el mundo lo quiere presentar, ¿verdad? Entonces, porque hoy en día el mundo está patas arriba. Hoy en día, pues vemos tanta aberración que a nosotros, cuando indicamos que eso no va acorde a lo que dice la Escritura, pues ya nos tachan de cuadrados, irracionales y falta de amor. Entonces, pero en realidad nosotros sabemos que la Escritura es la verdad. La Escritura es nuestra guía. Entonces, lo que está escrito acá es nuestro manual de vida. Entonces, pero hoy se ven ideologías como el de género, el lenguaje inclusivo, aborto, tanta cosa que va contra la palabra de Dios, hermanos, el feminismo, el machismo. Entonces, pero lo que está sucediendo es que eso está entrando a las iglesias, está entrando para que nosotros aceptemos lo que ellos piensan que es lo correcto según el hombre. Entonces, que nosotros aceptemos que se haga un aborto porque tal vez fue una violación. Entonces, cuando el ser que Dios ha depositado en ese vientre, pues es creación de Dios. Entonces, y tal vez trae un propósito grande, ¿verdad? Entonces, la mujer quiere hacer valer esos derechos, ¿verdad? Por violación. Entonces, un homosexual ahora quieren que nosotros no le digamos que lo que hace, la práctica que hace, lo va a llevar a una condenación. Entonces, y es donde nosotros pues tenemos que estar firmes y entendidos y no salirnos de lo que la Escritura manda, ¿verdad? En alertar a las personas que hay un Dios perdonador, que hay un Dios que puede agarrar todos esos pecados y echarlos al fondo de la mar. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que prepararnos, para eso nosotros tenemos que poner atención a lo que aprendemos acá cuando se nos predica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser ese portavoz. Entonces, y muchas veces convivimos con personas que van camino al infierno y no les decimos, para no perder la amistad, para no perder pues X favor. Entonces, que tal vez nos pueda estar haciendo.
pero nuestro deber primordial debe ser que esa alma no se pierda. Entonces, pero también como portavoz nosotros tenemos que estar firmes y lo que estamos diciendo, pues estar en nosotros, ¿verdad? Entonces, que si yo le estoy hablando a alguien de salvación, soy yo salvo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Y lucha día a día. Entonces, para los demás, nosotros somos locos. Para los demás, nosotros somos irracionales porque no hablamos de que, ven hermano, y así como estás, te vas a ir al cielo. No, porque ahora hasta han inventado Biblias acorde a las creencias, a la ideología, a los pensamientos del hombre para acomodarlo. Y según esas Biblias, que no son inspiradas por el Espíritu Santo, entonces van camino al cielo. Entonces es donde nosotros tenemos que vivir esa locura. Entonces, y vivir esa locura pensando en que tengo que ir a arrebatarle lo que el Señor. Aquí dice que acción imprudente, nosotros tenemos que ser imprudentes, pero para desbaratar lo que el enemigo está haciendo en las sociedades. Entonces, donde ahora se quiere meter un lenguaje en las escuelas, en todo lugar, donde se diga una palabra sin género. Entonces, donde usted y yo decidimos de qué género somos o de qué especie somos. Entonces, es bien complicado porque la gente lo toma en que debemos de aceptar lo que la persona está haciendo, que es su cuerpo. Sí, hermanos, es su cuerpo, es su mente, pero nosotros sabemos que aunque pueda vivir una vida momentánea, placentera o tal vez de riquezas, pero al final va camino a la muerte. Entonces es donde nosotros tenemos que ver ese amor por aquellos que se están perdiendo porque no escuchan la palabra. Y muchos en las iglesias está pasando eso. Yo he visto, hermanos, hasta personas que tal vez han salido de esta iglesia y de otras iglesias, denominaciones, que hablan de una forma de aceptar lo que los está llevando al infierno. Entonces, ¿por qué hoy en día se da eso? Porque vemos que las iglesias se están vaciando. Vemos que las iglesias pues están disminuyendo el amor, su primer amor hacia Cristo. Entonces es por eso que la gente decide y se va. Entonces, porque muchas veces lo que se dice me daña. Así se dice, hermano. Entonces, cuando en realidad lo que se te dice es de que hay un Salvador y el único camino es Jesucristo, y lo que tenés que hacer es tratar de vivir en santidad. Entonces se nos ha hablado que se viene por la mente, viene a ponerte en duda si lo que estás haciendo, lo que estás escuchando es real. Si ves que el hermano que tal vez está predicando acá y vos le conoces tal vez lo que está haciendo mal, entonces es donde la gente también se va. Entonces depende de nosotros, hermanos, los que estamos acá, que los que nos vean afuera, nos vean en realidad que estamos caminando como hablamos, y esto habla mucho cuando nosotros venimos con la Biblia, cuando tal vez nos ven en nuestro trabajo o saludamos a alguien o le decimos Dios te bendiga. Entonces, pero si lo decimos por costumbre o lo decimos porque en realidad nos nace y nuestras acciones dicen otras, entonces nosotros tenemos que vivir siempre en rectitud, siempre acorde a la palabra del Señor y no importando lo que el mundo diga, porque vienen muchas cosas difíciles,
tal vez que vamos a vivir en nuestros trabajos, en la sociedad. Bueno, podemos ver de que lo que se ha dado este día, pues se siente un ambiente, tal vez que la gente ha dado, ¿verdad? Que la gente empieza a hacer su mentalidad que hoy ya me voy a morir. Nos preocupamos porque nos vamos a morir, pero no nos preocupamos de nuestro espíritu. ¿De qué sirve yo que yo me cuide tanto si al final, pues, mi alma está perdida? Entonces, y eso es lo que importa, hermanos, y lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Y aunque nos digan locos, irracionales, aunque nos digan lo que quieran, pero nosotros tenemos que llevar esa locura, que la vean de verdad en nosotros, ese movimiento del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Pero en realidad nosotros estamos cómodos porque no queremos avanzar, y eso depende de nosotros. Entonces, de que nosotros avancemos y que la gente reconozca en realidad que está haciendo malas cosas. Entonces, cuando nosotros les compartimos eso, la gente, pues, si ven en realidad que nosotros lo estamos viviendo, entonces la gente va a venir y la gente también no se va a ir. Entonces, pero hay unos que se van también porque les duele y quieren seguir haciendo lo mismo. Entonces hay que estar claros en eso, hermanos. Tristemente, pues vemos que vamos hacia abajo cuando nosotros, hermanos, no ponemos el 100%, o hasta es mentira también que nosotros podemos dar el 100% cuando nosotros no damos de corazón. Entonces vemos que vamos disminuyendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no oramos. Entonces lo que nosotros sentimos cuando aceptamos al Señor, entonces disminuye. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos seguido cultivando, no hemos seguido, pues, de verdad viviendo la palabra de Dios, hermanos. Entonces depende de usted y de mí, hermanos. Por falta de conocimiento, nosotros nos desviamos cuando escuchamos. Muchas veces podemos ir escuchando una predicación, pero si el que va predicando y nosotros desconocemos de lo que él habla, entonces por ignorantes nos desviamos, hermanos, porque nosotros muchas veces queremos creer lo que nuestro intelecto humano y poco cerebro muchas veces pues puede alcanzar. Entonces nosotros tenemos que poner en la escritura siempre llevar esa locura del evangelio. Hermanos, busquemos Marcos capítulo 8, 34. Dice: y llamando a la gente y sus discípulos, les digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues podemos ver, hermanos, que aquí mandó a llamar a la gente y a sus discípulos. Yo me preguntaba, ¿soy de la gente o soy discípulo? Pero los dos necesitaban esta palabra, porque decía, si de verdad quieren seguirme, entonces toma esa cruz, toma aquello que te aleja de verdad de la salvación y seguime. Entonces, pero en realidad nosotros que estamos acá seguimos al Señor, estamos sentados acá, lo estamos siguiendo de verdad. Entonces es cuando yo me hacía esa pregunta, Señor, y le pedía perdón. Yo muchas veces te digo que te estoy siguiendo y en realidad es mentira. Entonces, nosotros, hermanos, lo que quiero basar, hermanos, es que nosotros esa locura que un día la sentimos, esa pasión que un día la sentimos,
que la vivemos. Todo lo que pasa, todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea una enfermedad, ya sea un despido, ya sea escasez, tiene un propósito grande. Y en mi vida, el Señor me dijo un hasta aquí cuando tocó a mi padre. Entonces hay un propósito grande cuando hay una prueba. Entonces es cuando el Señor quiere alertarte y decirte, hoy es el momento en esa prueba que estás, en aquello que te agobia, en aquello que te hace sentir mal, es donde yo te voy a usar grandemente. Entonces hay un propósito grande para todo, pero nosotros tenemos que verlo con los ojos espirituales. Entonces, muchas veces nosotros creemos que estamos bien y estamos mal. Entonces, yo iba a la iglesia, yo me congregaba, pero en realidad estaba vacío. Era una silla más, tal vez servía una silla más que yo, porque servía para que alguien se sentara y escuchara la palabra. Entonces, pero es donde nosotros tenemos que estar alerta. Si estamos viviendo una situación, tenemos que vivirla con locura. Tenemos que decir, Señor, yo sé que esa prueba en la que estoy pasando, tú me vas a sacar adelante. Pero no solo decirlo, sino que accionarlo. Decirle, Señor, yo sé que me han dicho que tal vez me van a quitar el trabajo, que tal vez yo voy a morir, pero yo creo en que tú vas a hacer algo grande, porque tú eres un Dios sobrenatural, porque yo he visto milagros en otras personas. ¿Por qué no las voy a ver en mí o en algún familiar? Entonces hay un propósito grande, y es donde usted y yo tenemos que tomarlo, no como nos diga el médico, no como nos diga las personas en el mundo, sino como nos dice la palabra de Dios, que en aquel que crea, ese va a tener vida y en abundancia. Entonces es allí donde el Señor va a sacar lo mejor de tu vida, es donde va a sacar aquello que está adentro, que el Señor ya depositó en tu vida, para que servirle al Señor, para glorificar al Señor. Entonces, pero a nosotros nos cuesta, hermanos, nos cuesta entender que el Señor quiere lo mejor de nosotros. Nos cuesta entender que el Señor nos está hablando. Hoy en día nos está gritando, nos está diciendo, yo vengo y vengo pronto. Entonces, estar atentos. Entonces, la gente piensa en que me voy a enfermar. Tengo que ver qué hago para no enfermarme. Entonces la gente tal vez buscando objetos para abastecerse en sus hogares y no salir. Pero ¿y por qué no nos abastecemos de la palabra de Dios? ¿Por qué no decimos mejor, Señor, en ti confío? Yo confío en que tú, Señor, guardarás mi familia, en que tú tienes un plan perfecto, aunque el mundo parezca al revés. Yo confío en ti, Señor, y es donde en este momento, en este tiempo, el Señor va a levantar. ¿Por qué vienen estas cosas? Para que usted y yo nos levantemos, para que creamos, y de verdad, porque el Señor dice en su palabra que en los postreros tiempos va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces, pero quiere que esa carne esté dispuesta, esté preparada, entonces, para recibir de su espíritu con locura. Entonces, y ya no estar apagados, hermanos. Entonces, muchas veces da tristeza ver que no valoran lo que se hace, el esfuerzo que nuestra líder puede hacer al estar aquí, sea como sea la circunstancia. Entonces, no valoramos que hay una palabra viva, que hay una palabra tajante, cortante, con doble filo. Entonces, pero nosotros nos queremos hacer más duros cada día. Entonces, haciendo caso omiso al llamado del Señor que nos está haciendo. Entonces,
tenemos que seguir adelante. Aquí el Señor decía que si lo queremos seguir, tomemos esa cruz, entonces avancemos de verdad, como dice la palabra. Dice en el 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿De qué sirve, hermanos, tratar de cubrirnos tal vez de alguna enfermedad, o cubrirnos tal vez de no tener una escasez, buscando con afán el dinero, si estamos perdiendo nuestra salvación, si estamos perdiendo el regalo de la vida que el Señor nos dio? Entonces yo me gozo y le digo al Señor: muchas gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias. Y hermanos, hay que venir a la iglesia con pasión, con locura, a ver qué va a hacer el Señor, qué va a hacer este día el Señor, qué nos va a hablar, qué va a hacer en mi vida o en la vida de mis hermanos. Entonces gozarme cuando está levantando a alguien, gozarme cuando lo está bendiciendo. Señor, gracias porque yo sé que hoy es el tiempo de Él, después va a venir el mío. Entonces, pero aquí estamos luchando, hermanos, estamos luchando, y los que lo estamos haciendo con locura, porque tal vez podíamos tomar de excusa: no, me voy para la casa porque hay mucho viento y el viento trae muchas cosas. Entonces, pero no, yo voy a ir mejor a la iglesia a alabarte, porque estoy vivo, porque vos me vas a cubrir cada día. Esa es la locura que nosotros tenemos que vivir, hermanos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará, hermanos. Entonces, sea lo que venga, sea la situación en la que usted y yo estemos, sigamos alabando al Señor, sigámosle diciendo: gracias, papá, gracias, Señor, porque hoy me diste aliento de vida, hoy puedo ver, entonces porque hoy tengo mis manitas, porque hoy me pude levantar. Entonces, y la prueba que estoy pasando, lo que estemos viviendo, yo sé que tú vas delante de mí y me cubres. Gloria sea al Señor. Porque en el 36, ¿por qué? ¿Qué aprovechara el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Hermanos, el Señor hablaba a mi vida. Acá muchas veces nosotros, si hablamos como padres, tenemos la culpa de que nuestros hijos se afanen en otras cosas y no en las cosas de Dios. Entonces, Señor, este muchacho ya está grande, tiene que guerrear, tiene que aprender a hacer muchas cosas. Entonces, pero muchas cosas tal vez son culpa mía, que él tenga actitudes que a mí no me gustan. Entonces yo decía: Señor, perdóname. A ellos hay que motivarlos, a ellos hay que decirles: salgamos a luchar también, salgamos a guerrear, a que aprendan desde pequeños que hay necesidad, a que aprendan a que las cosas cuestan, a que no todo es fácil. Así como lo material, muchas veces quieren lo material, pero ¿y lo espiritual? Lo espiritual es lo primero y es lo que nos va a dar ganancia allá en los cielos. Nos preocupamos porque ellos estén bien, porque vayan más o menos en los estudios, pero en realidad sí, el tiempo que pasamos acá en la iglesia, pero
podemos seguir en la casa también, aprendiendo. Entonces, y muchas veces es culpa de nosotros que ellos no aprendan, porque yo no le echo la culpa solo a él o tal vez a Ricardito, ¿verdad? Entonces, de lo que él vaya aprendiendo, entonces el Señor va a pedir, me va a dar cuentas. Entonces, yo no le tengo que enseñar a que se afane, ni tiene que ir bien en los estudios, claro que sí, pero primero es lo primero, poner en primer lugar las cosas de Dios. Entonces, porque no voy a ir, tío, porque tal vez voy a tener una tarea. Venga y hágala más tarde, porque tuvo tiempo. Entonces, y tal vez, hermanos, y tal vez son cosas que en nuestro tiempo uno no las tuvo, pero uno va aprendiendo. Sí, uno comete muchos errores. Cometemos errores porque somos humanos y somos imperfectos. Entonces hay que tratar de mejorar. Entonces cada día, pero hay que enseñar que lo primero es Dios. Que nosotros antes de cualquier cosa, y fíjense que algo bien bonito que no solo cosas malas tal vez tiene el muchacho, pero algo que me ha gustado, que levántate en las mañanas cuando lo vamos a dejar. Entonces, como 5 veces. Entonces, pero cuando voy a abrir, está hincado orando. Entonces, Señor, Él lo hace bien. Y hay veces lo he hecho mal. Porque tal vez le digo en el afán. Entonces, y Él al levantarse, se ha hincado. Y hoy yo he aprendido eso de Él. Entonces, al solo. Y eso es bien bonito, bien bonito. Pero no solo es ese momento, ¿verdad? Entonces hay otras cosas que hay que hacer. ¿O qué recompensa dará el hombre? Dice, por su alma en el 37. El hombre no nos puede dar nada por nuestra alma. Nada. El único que nos da vida eterna es Cristo Jesús en esa cruz donde murió por nosotros, donde dio su vida por usted y por mí, hermanos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por qué nos van a decir? Entonces, si nosotros tenemos que quedar bien con Cristo tenemos que quedar bien, queridos hermanos. En el 38, perdón, sí, 38, hermanos. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Hermanos, nosotros muchas veces nos hemos limitado, nos hemos detenido, porque nos ha dado pena, nos ha dado vergüenza decir que somos cristianos, decir que la sangre de Cristo nos limpió de toda maldad, nos limpió de toda iniquidad. Entonces, y sabiendo y conociendo muchas veces que el Señor ha depositado dones en nuestras vidas, y los hemos retenido, los retenemos porque no nos queremos esforzar, porque nosotros queremos las cosas fáciles. A nosotros nos gustan las cosas fáciles. A nosotros nos gusta que nos digan y nos llamen, hey, se lo voy a comprar, y no nosotros ir a buscar al cliente. Así nos gusta. Así nos gusta. No nos gusta hacer una estrategia para nuestra propia vida, para nuestra familia. No nos gusta pensar en que después de acá podemos ir a adorar al Señor a nuestras casas, sino que nos gusta ir a ver televisión y perdemos mucho tiempo. Entonces, cuando en realidad estamos viendo tanta cosa en las calles, tanta violencia, cuando
podemos invitar a nuestro vecino y decirle, vecino, tengo una célula y ahí puede llegar, fíjese que comemos pancito, damos pupús. Entonces, pero ahí va a salir comido hasta espiritualmente. Entonces, muchas veces no lo hemos hecho, no, porque venimos tarde del trabajo, decimos, y no salimos a invitar. Entonces, y muchas veces la gente conoce que hay una reunión o que hay culto, pongámosle, hay culto y no venimos. Entonces, que hay donde irnos a alimentar afuera y no vamos. Entonces, nuestra pastora hasta los probó también. Entonces, cambiando los horarios. Entonces, y vamos los mismos. Entonces, muchas veces, ¿y saben por qué muchas veces la gente no va? Muchas veces la gente no va porque yo no me llevo con la hermana o con el hermano. Yo no me llevo con este. Entonces, no. Y fíjense que perdemos la bendición. Y hay predicadores que pueden también ayudarnos y no van. Entonces, donde hay para que nosotros crezcamos. Fíjense que eso no es que nosotros, para el favor de nosotros, para el favor tal vez de beneficiarnos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, tal vez monetario, no, es para que nosotros crezcamos. Entonces, porque nuestra pastora nos ha enseñado, ¿cómo va a poner ella a alguien que no a predicar si no viene a los cultos? Entonces, eso es lo que nosotros, ella nos ha enseñado. Entonces, pero nosotros perdemos esa bendición. ¿Por qué? Por cómodos. Entonces, cuando qué bonito convivir. En aquellos tiempos no habían iglesias, sino que se predicaba en las casas. Entonces, y qué bonito fuera que nosotros, cada uno de los que estamos acá, pues hiciéramos algo en nuestras casas. Entonces, fuéramos un manantial, hermano, grandemente. Entonces, para el beneficio de las almas, para el beneficio de la gente que tiene necesidad, que no ha escuchado de Cristo. Entonces, todo es para beneficio de nosotros espiritualmente, ese crecimiento. Entonces, tenemos que esforzarnos. En Romanos, hermanos, 10:17, dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo les va a llegar la fe a ellos si no escuchan la palabra de Dios? ¿Cómo si no les hablamos? Porque andamos mal, porque tal vez nos afanamos en nuestro diario vivir, porque tal vez decimos, no, ¿qué va a decir de mí? No, hermanos, nosotros tenemos que ser transportadores de esa agua, de ese alimento. Fíjense que se nos da un alimento sólido, y lo retenemos. Y la gula es pecado, hermanos. La gula es pecado porque nos engordamos con tanta vitamina, con tanta proteína, tal vez para nuestra vida espiritual, y no la compartimos. O es tal vez porque somos huesos secos y al comer un hueso seco no tiene carne. Entonces, por eso no compartimos. Entonces, muchas veces, hermanos, ha pasado por mí. Entonces, yo no vengo a decirle que usted no, es porque yo lo he sentido. Es porque yo me he sentido seco, porque he escuchado la palabra, pero no me he llenado. Porque mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi espíritu no está acá. Entonces es cuando nosotros tenemos que pararnos firmes. Hoy en día tenemos que estar más firmes. Tenemos que estar
dispuestos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, atendiendo el llamado de nuestro Padre. El Señor está gritando, está diciendo: yo voy pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Voy por ti y no voy en este momento, porque yo sé que no te vienes conmigo. Es tanto el amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, porque Él aboga con el Padre, que no viene el Señor. Está dando tantas oportunidades, porque muchas veces se puede ver que hoy los padres andan descarriados, los hijos no, o los padres sí. No, entonces ahora nosotros tenemos que estar firmes. Entonces, porque el mundo te va a ofrecer deleite, el mundo te va a ofrecer algo rico, delicioso. Entonces, que tú digas: hoy sí, pero te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la condenación eterna. Entonces, eso es lo que el Señor quiere y está gritando: voy pronto por ti, pero prepárate, iglesia, porque voy pronto. Lucha, lucha cada día, cada segundo. Vamos a fallar, hermanos, pero nuestras fallas ya no tienen que ser las de antes, tienen que ser diferentes, tienen que ser algo que el Señor diga: te estoy notando el cambio, esto te gustaba, esto te agradaba, esto te encantaba hacerlo en lo oculto, pero hoy veo que estás luchando con eso, hoy veo que tú te estás esforzando, hoy estás siguiendo a la iglesia, hoy estás leyendo la palabra de Dios, hoy tú estás cambiando. Entonces te voy a bendecir, entonces te voy a ayudar, porque Él pone el querer y el hacer en nosotros cuando ve la disposición de nuestros corazones, cuando ve que en realidad nosotros queremos salir de ese lodo cenagoso, queremos salir de ese vómito que muchas veces hemos vuelto. El Señor quiere algo grande para usted y para mí, pero para que eso suceda tenemos que estar firmes, hermanos. Gloria sea al Señor. Terminando de leer el 38, hermanos, en San Marcos, dice: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria, en la gloria de su Padre, con los santos ángeles, hermanos. Esperemos su venida con amor. Alertemos a la gente que Cristo viene. Digámosles con locura: Señor, úsame, Padre, úsame para el servicio de los demás. Digámosle: Señor, heme aquí estoy. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte. Ayúdame a ser un adorador de verdad, a venir y de verdad decirte, Señor, que sin ti yo no puedo hacer las cosas. Cuando le estamos adorando, cuando le estamos cantando, hermanos, el Señor da libertad. El Señor rompe toda cadena, tal vez de amargura, tal vez de vicio, hermano, cuando usted le adora. A mí el domingo el Señor hizo algo tan lindo en mi vida, donde me liberó de cargas que yo no tengo que llevar, donde yo no tengo por qué estar cargando con cosas que el Señor se encarga. Entonces, donde yo no puedo hacer nada, solo el Señor. Entonces, yo me gocé tanto en alabanza y tan bello es sentir la presencia del Señor, que te sentís tan bofito, que sentís que querés más, que querías que la alabanza siguiera. Y también me gocé en la palabra, hermanos. Entonces, porque tiene que ir parejo. Entonces, pero metámonos de verdad en nuestros ministerios, en lo que hacemos. Seamos proactivos, tengamos de hacer algo por la obra, tengamos aquel discernimiento para hacer algo bueno para Dios, para ayudarnos,
para que la obra crezca, porque es el beneficio para nosotros, hermanos, es el beneficio para nuestras almas y para nuestra familia, porque aunque nosotros queramos que muchos familiares vengan, el Señor se encarga de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa: serás salvo tú y tu casa. Entonces, pongamos de verdad nuestras cargas en el Señor, adorándole en espíritu y en verdad, viviendo el evangelio con locura, viviendo las cosas que hacemos aquí con ganas de hacerlas, con gozo, para que el Señor lo reciba, para que nosotros crezcamos espiritualmente, hermanos, porque es el beneficio para nosotros, porque tenemos que ser como la definición que dimos al principio, la definición de locura: acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona, pero lo tenemos que hacer para desbaratarle los planes del enemigo que tiene para nuestras vidas, para la iglesia, para que la gente se vaya. Entonces es ahí donde usted y yo tenemos que verlo con locura. Si nos hacen una mala cara, hermano, sonriamos y digamos: gloria a Dios, hermano, lo amo. Entonces, en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque así vamos a romper esas cadenas de división, porque eso es lo que el enemigo quiere: la división de la familia, la división de la iglesia, para que nosotros decaigamos. Y el instrumento que el Señor pues iba a levantar por orgullo es destruido, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos regalas, papá. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido, Señor. Gracias, papito lindo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy hicieron ese esfuerzo de venir hasta acá, Señor, aún con dificultades. Pero aquí están, Señor. Bendícelo grandemente. Bendice su familia, Señor. Bendice sus empleos, Señor. Aquel que no tiene empleo, Señor, provee, Padre. Abre esas puertas, papá. Bendícelo, Señor, por este esfuerzo, Señor, que han hecho. Si alguno siente en su corazón que le ha fallado al Señor, puede pasar al frente a decirle: Señor, aquí estoy dispuesto, Señor. Quiero vivir tu evangelio con locura, Señor, porque he estado apagado, Señor, porque tal vez no he hecho las cosas, Señor, como a ti te placen, Señor. Pero si todos estamos a cuentas, le damos la gloria y honra al que vive y permanece, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos.